Nos estamos acercando al final y es momento de poder incluir dentro de nuestra ecuación algunas invitaciones a explorar ciertas diferencias que podría haber, en este caso, si eres hombre o si eres mujer. Indudablemente lo lindo es el entendimiento metodológico, el entendimiento del cómo, cosa que ya vimos en los videos pasados, pero ahora me gustaría hacer un pequeño paréntesis de ver entrenadores que tienen carteras de clientes fundamentalmente femeninas, chicas que tienen cartera de clientes femeninos y masculinos, como hombres también, o si usted que está viendo esta certificación es el destinatario final del contenido, bueno, tratar de ver cómo lo podemos ayudar un poquitito más, ahora diferenciándonos por género. Acuérdense que la estética, que veíamos en el capítulo número 1, discrimina a lo largo del pasaje histórico la visión del hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre, desde un periodo antropológico o paleolítico hasta la fecha. Así que también está bueno saber qué connotaciones son diferentes. Lo primero y más importante es entender que la mujer, en este caso, por diferentes razones, reviste un grado de complejidad a la hora de seleccionar el momento de la semana en que voy a hacer una carga o la otra, y a lo largo de su vida, mayor y más complejo que el hombre. El hombre en esto es un poco más lineal, es un poco más simple de poder predecir. La mujer tiene un grado de complejidad mayor por lo mismo de la riqueza en cuanto a las fluctuaciones hormonales que la definen, y qué bueno que sea así. Así que vamos a empezar con ellas primero. Uno de los elementos importantes en el conocimiento de la mujer, entonces, es respetar el ciclo hormonal, ¿no? A partir de los 11, 10, cada vez son más tempranos el advenimiento del ciclo hormonal en las niñas, y es a partir de ahí que nosotros empezamos a entender que lo que sucede a lo largo de un mes tiene fluctuaciones. Entonces, es normal que vos, si agarrás el mes y lo dividís en 4 semanas, sientas que en algunas semanas avanzaste rápido hacia tus metas estéticas y que en otras semanas, a pesar de esforzarte igual, no lograste exactamente lo mismo. Es también a veces frustrante cuando no manejo la información, porque pareciera que lo que sucedió en la semana 1 y 2, ¿no?, marca la tendencia, y como no vi grandes cambios, entonces me desanimo y dejo, cuando en realidad la semana 3 y 4 venía lo mejor, quizás si estamos hablando en términos de pérdida de grasa y de un ciclo hormonal. Entonces, ¿por dónde vamos? Vamos a tratar de entender cómo regulamos esto a través del ciclo. Antes de empezar directamente con la parte hormonal, ¿qué les parece si abordamos la parte estructural? En los capítulos 2 y 3 veíamos que desde el punto de vista de la composición de nuestra imagen, la parte estructural o ósea o esquelética tiene enorme implicancia. Y una implicancia que de alguna manera u otra no puede ser modificada. ¿Estamos bien? O sea, no puedo cambiar la distancia que hay de cresta ilíaca a cresta ilíaca o de acromion a acromion, por decir algo. Lo que sí puedo tener en cuenta son algunas características que discriminan a la mujer del hombre. La primera, por tener una cadera más ancha, hablemosle en términos más simples, producto de una adaptación a una etapa fisiológica que es inherente exclusivamente a la mujer, que es el parto, yo debo de considerar de que hay gran cantidad de casos en los cuales, ahora sí, nos vamos a la parte un poco más técnica, concentra tu imagen en la figura, la angulación del fémur es diferente del hombre que de la mujer. Si vos analizás la cadera, ¿estamos bien? Este es el hueso coxal, ¿ah? De un lado, ahí tenés justamente la línea media, ¿bien? Si vos analizás el ángulo que se genera justamente en el fémur, ¿vamos bien? Y cómo va bajando con relación a una línea de referencia, nosotros tenemos un ángulo que lo definimos como ángulo Q. Ese ángulo en el hombre tiene cierta angulación. En la mujer el ángulo Q es más grande. Y la respuesta es súper simple. Este punto, que es donde embona la cabeza del fémur en la cavidad cotiloidea del coxal, se encuentran de los dos lados, como si mis brazos fueran los dos fémur, más separados en la mujer. Lo cual es obvio porque necesita un canal de parto mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un ángulo Q de mayor envergadura, es más grande el ángulo Q. Y hasta ahí uno podría decir, ok, sí, ¿y eso qué? Cuando la mujer avanza en cuanto a su edad, y desafortunadamente cuando también avanza hacia la adquisición de mayor peso, por diferentes razones, en la adultez, también lo que vemos es que en la rodilla se empieza a suceder un efecto que voy a demostrar con mis manos a continuación. Quiero que te imagines que la parte de abajo, esta parte que tengo acá,
está representando en este momento a la tibia. Y esta parte está representando al fémur. ¡Uy! Entonces, ahora regresamos. Si tengo la tibia y tengo el fémur, ¿estamos bien? Concéntrate acá un segundo. Cuando esto hace así, cuando esto se mueve en esta dirección, como podés darte cuenta, tenés mucha más compresión de este lado que de este otro. ¿Bien? Esto es una suerte como de desviación que genera mayor compresión, repito, de los cóndilos de un lado con relación a los cóndilos del otro. Entonces imagínate que este punto es la inserción del fémur y hace esto. Esto también se lo conoce como geno en X. ¿Estamos bien? Es una curvatura exagerada que justamente lo que genera es que haya más presión de un lado que del otro, lo cual a nivel de los cartílagos costales, en este caso no son cartílagos costales, cartílagos intraarticulares, están recibiendo más presión de un lado que del otro. Ahora, ¿esa es la única connotación? No, permíteme avanzar un poquito, ahora sí nos quedamos. ¿Te acordás que teníamos la rótula o la patela? Bueno, en la parte de atrás de la rótula o la patela, ya te la muestro en este momento, tenemos esto que es el cartílago articular. ¿Bien? Este cartílago hace contacto directamente con el fémur. Esta es la parte de adentro. O sea, si yo tengo la rótula, que es este huesito de la rodilla, ¿no? Y te lo muestro de frente, se ve así. Si lo muestro de espalda, se ve así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Conforme la rótula está desviada, es decir, se mueve, también genera mayor desgaste en el cartílago de un lado que del otro. ¿Eso qué significa? Que vos podés tener un cliente, ¿no? Hombre, con menor probabilidad de tener ángulo Q por el género, aunque tenemos hombres con ángulo Q exacerbado por el sobrepeso o por una conformación ya congénita, su estructura articular es así. Cuando llevo eso al análisis de mujer, la mujer tiene muchas más probabilidades de tener mayor ángulo Q, y si encima la mujer acaba de pasar por un embarazo o acaba de aumentar dramáticamente de peso en los últimos de pronto 1 o 2 años, es muy probable que en la rodilla ya se esté dando este juego de desviación. ¿Qué consideraciones tomar entonces? Que estéticamente el hecho de que pierda peso nos va a llevar a poner cargas, a hacer sentadillas, a trabajar en la bicicleta, a sacarla a correr. La pregunta es, antes de hacer eso, que desde el punto de vista metodológico está muy bien, ¿evaluaste las condiciones estructurales que definen a la mujer? Si la respuesta es, tengo una clienta con sobrepeso adiposo que desea perder peso por una razón estética fundamental, está deprimida, bla, 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 pero al mismo tiempo porta ángulo Q agrandado o geno en X, que se llama geno valgo. ¿Qué hacemos? Tenemos que primero entender la regularización del geno, es decir, trabajar con rodillas mucho más alineadas, no el hueso puede estar hecho una curva. Lo que me interesa es el punto de contacto articular, acá es donde está la situación. ¿Cómo? Gestionando movimientos a partir del tobillo o gestionando movimientos a partir de la cadera para que esto se transforme en esto durante el entrenamiento. De lo contrario, en el afán de lograr una meta estética, vas a lograr empeorar una condición que finalmente, por inflamación o disfunción, va no solamente a empeorar en sí mismo, sino que aparte estéticamente va a ser todavía más complicado, porque frente al no movimiento, a la depresión y a la incertidumbre de cuánto dolerá, cuánto me recuperaré, como más, acumulo más grasa y finalmente el objetivo es contraproducente. Ahora avanzamos un poquito y ahora sí nos encargamos directamente de la parte hormonal. Tenemos chicas cuyo ciclo hormonal es regular, ¿no? 28 días y es como un reloj suizo. Ya saben lo que va a suceder, ya saben cómo se sienten, es decir, hasta la familia entera sabe lo que va a pasar. Y tenemos algunas chicas, que quizás pueda ser vos, que son irregulares. Es decir, su ciclo, si bien aparece y aparece todos los meses, no es tan predecible. ¿Bien? Este es un esquema, obviamente, de 28 días, considerando un esquema regular. Y es un esquema de aproximación. Tampoco es una ciencia fáctica inapelable. Conclusión, tomalo como una referencia. ¿Qué es lo que sabemos específicamente aquí? A partir de aquí, que es cuando empieza la menstruación como tal, no es, digamos, una etapa como súper cómoda para entrenar en muchos casos, y por lo tanto algunas de las recomendaciones que se dan es tratemos de mantenernos activas, pero no necesariamente enfrentando los niveles más altos de intensidad, las cargas más elevadas,
en lo que el periodo de menstruación, que puede oscilar entre 4 a 8 días, hay excepciones, pero en general más o menos estamos por ahí, termine. Una vez que esa etapa termina, empezamos con una etapa donde hormonalmente tengo aumentos de estrógenos, ¿vamos bien? Y eso se asocia directamente con otra hormona que se llama la insulina y nos permite empezar a entender de que estas primeras etapas son muy lindas para el entrenamiento, por ejemplo, de mayor niveles de intensidad e inclusive del entrenamiento de la fuerza. ¿Te acuerdas que hablamos de la importancia de desarrollar tejido muscular, la importancia de incrementar el metabolismo de base para que tu cuerpo queme más energía, inclusive en condiciones de reposo? Bueno, ¿te acuerdas que vimos recién un ejemplo de planificación donde tenía algunos días de hipertrofia y otros días específicamente más metabólicos, donde había que moverse muy rápido? Bien, estos días, que son el 6, el 7, el 8, son muy lindos para justamente esa parte. La ganancia del tejido muscular, entrenamientos que progresivamente son más intensos. Hasta que llegas más o menos a la mitad del ciclo. De la mitad del ciclo hacia adelante, entramos específicamente en un periodo, que es el periodo menos fértil, donde lo que encontramos son buenas maneras o buenas oportunidades para incrementar la pérdida de grasa. Usted puede perder grasa en el día 1 o en el día 28, eso es indudable. Sin embargo, la cantidad de grasa que puede perder a lo largo del ciclo también responde al perfil hormonal que predomine en ese momento de una forma completamente normal. Es decir, mueva o no se mueva, esto va a suceder igual. Conclusión, mayor énfasis de los trabajos intermitentes, mayor énfasis de los trabajos metabólicos, ¿no? Posiblemente en la segunda mitad, podría ser, acorde a esta lectura que se da, una de las opciones, aunque, y hemos aprendido mucho de esto a través de las chicas que han participado en el olimpismo, es decir, en el rendimiento deportivo de altísimo nivel, donde otras escuelas pueden justamente intercalar algunas otras estrategias y son válidas también. Recomiendo ampliamente que puedas, después de que termine esta certificación, seguir viendo nuestro catálogo de cursos que son especializados para el entrenamiento de la mujer, donde durante varias horas algunos de mis colegas van a profundizar justamente al respecto de esto y te van a dar, si el tema te interesa, más información. Así que no dejes de hacerlo ahora que terminemos. Otro de los elementos que, si bien no es inherente únicamente a la mujer, como género lamentablemente tiene mucha más predisposición a la lipodistrofia ginoide, en este caso si es ginoides de mujer, que el hombre, que también sufre de lipodistrofia. Sin embargo, en condiciones muy diferentes y de menor nivel, tanto de agresividad como de aparición. Hablamos de la famosa celulitis. La celulitis como tal es considerada una patología, no es considerada una enfermedad grave, ni mucho menos, pero aqueja a un porcentaje enorme de la población femenina y posiblemente también algo de población masculina. Las causas de la lipodistrofia son muchísimas. Los hábitos alimenticios que estamos utilizando, el consumo de algunos tipos de lácteos, algunos deportes, cuidado con esto, tienen que ver con impactos, son por ejemplo el voleibol o el básquetbol, o inclusive en el atletismo, salto triple, salto largo, donde ese tipo de impactos lo que genera es un daño en el tejido conectivo que va directamente desde el tejido graso, ¿estamos bien?, y el tejido dérmico. Entonces, imagínate que vos tenés una suerte como de cancha de golf, ¿no? Ese pasto divino, ese zacate, ¿no? Verde, parejo, ordenado, prolijo, lindo. Pero que de pronto, vamos a suponer, en la parte interna, baja del campo, se empiezan a dar como una especie de caídas de tierra, como una especie de hoyo, y vos tendrías, por la pérdida del espacio que generó eso, una disminución o una protuberancia en el campo, ¿no? Como si fuera, vamos a llamarle como un hoyo o una hendidura. Eso en el sentido metafórico es exactamente lo que sucede a nivel de la piel. Cuando vos ves ese efecto en la piel, que se lo conoce como piel de naranja, en algunos, dependiendo del grado que tengamos, a veces se manifiesta solo cuando yo comprimo la piel, solo cuando yo aprieto la piel, se manifiesta la piel de naranja, en otros casos no necesito comprimir, ya son casos más avanzados. De lo que estamos hablando no es de lo que sucede en la piel, de lo que estamos hablando es de lo que sucede abajo y que jala y tracciona la piel a través de ciertas adherencias
¿bien? Que vienen de la zona profunda hacia la zona no tan profunda. Acá hay una pregunta que es del $1.000.000 y es, ¿la celulitis como un concepto estético, ¿no? Que a veces aqueja a la población, a veces no, en la mayoría de los casos, ¿es reversible? Bueno, si yo le pregunto a la industria cosmética me va a decir a los cuatro vientos que sí. Desde el punto de vista clínico, muchos autores lo que opinan es, dependiendo el grado con el que se encuentre esta lipodistrofia y dependiendo del momento en el que vamos a interactuar, puede tener cierto rango de reversibilidad o puede tener también cierto rango como de enlentecimiento progresivo. Sin embargo, en algunos casos, tristemente, cuando ya hay cierta compactación y es muy rígida, es extremadamente difícil revertirlo. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer? Una vez más, trabajar sobre aquello que podemos y no lamentarnos de lo que no. ¿Dónde sí podemos? Podemos trabajar en la reducción del tejido graso. Así que todas las connotaciones que hemos visto anteriormente con relación a métodos para la disminución de grasa funcionan y funcionan muy bien. Pero, y acá viene la parte diferente, vamos a ver si en la práctica podemos enganchar algo de esto también, tenemos que considerar que hay métodos que son más específicos para eso. Cuando yo, por ejemplo, utilizo los estiramientos, ayudo al tejido conectivo subcutáneo a que se reordene, es decir, sea como mucho más parejo, haciendo que este campo de golf, que era una cosa como muy desordenada, vuelva a ser realmente un campo de golf. ¿Vamos bien? Metafóricamente hablando. Así que los estiramientos asistidos en las zonas localizadas donde está el problema target, que por lo general es en la zona glúteo-femoral, en la mayoría de los casos, suele ser una herramienta que utilizamos bastante. La otra herramienta es alternar en la sesión entrenamiento de características de hipertrofia. Uno podría decir, bueno, esta chica de pronto no le interesa hipertrofiar el muslo, no le interesa que esta fracción, sobre todo los isquiotibiales, estén más hipertrofiados. ¿Por qué harías hipertrofia local? Hipertrofia en ese punto. No hacemos hipertrofia para aumentar el tamaño del músculo, porque quizás no sea ni siquiera necesario. Hacemos hipertrofia selectiva, un ejercicio, ¿no? Ahora en la práctica vamos a ver algunas condiciones, alternado con diferentes capas de otro tipo de ejercicios, para generar ¿qué? Aumento de lactacidemia. ¿Qué es la lactacidemia? Cuando estás haciendo hipertrofia, consumís glucosa. La glucosa genera mayor nivel de acidez. El mayor nivel de acidez estimula el sistema vascular para hacer una vasodilatación, tratando de aportar la mayor cantidad de sustrato sanguíneo posible para remover eso de ahí. Conclusión, foam rolling, bien. Conclusión, estiramientos, bien. Conclusión, trabajo muscular local, pero de característica hipertrófica, muy bien. Trabajos de vascularización, donde lo que hago es generar angiogénesis, ¿se acuerdan de esto? A través de múltiples repeticiones, bien. Y trabajos globales de quema de grasa, bien. Entonces, por ese lado podemos ir avanzando. Si usted ya padece una primera instancia de lipodistrofia, le recomendamos que evite, por lo menos hasta entender de qué se trata, estímulos que tengan que ver con altos impactos, como por ejemplo entrenamiento del alto rendimiento del voleibol o del básquetbol, comentábamos recién. Si eso es su vida, su pasión, y bueno, no pasa nada, siga adelante. No deje de hacer el deporte que ama porque simplemente es una de las tantas características. Sin embargo, si no es el deporte de excelencia y lo está practicando, entienda que puede haber una connotación negativa entre lo que estéticamente quiere y el deporte que está practicando para lograrlo. ¿Bien? Diástasis abdominal. Otra de las características que si bien se manifiesta en hombre, la diástasis abdominal tiene un nivel de incidencia relativamente frecuente en mujeres en el periodo de embarazo. Primero definamos qué es. Si usted recuerda, ¿no? En la región abdominal teníamos los dos rectos. El recto abdominal es un grupo muscular longitudinal, parte de la apófisis sifoidea del esternón, parte de los cartílagos costales de estas últimas costillas, y de acá se va directamente hacia la sínfisis púbica. ¿Vamos bien? Súper. Ahora, tengo uno derecho y tengo uno izquierdo. Ambos están conectados entre sí por algo que se llama una línea alba, que es una línea de tejido conectivo, vamos bien, que justamente hace las veces como de adosar los dos rectos. Ahora imagínense que yo tengo el recto de un lado y el recto del otro. Imaginariamente acá corre la línea alba. Una diástasis tiene múltiples formas diferentes. La más frecuente que encontramos en el gimnasio
es esto, una leve separación, que a veces no se da hasta que usted lo que hace es un trabajo de abdomen. Y en el trabajo de abdomen se manifiesta la diástasis abdominal con mayor proyección, y usted tiene que hacer cosas muy diferentes. ¿Esto estéticamente es relevante? Bueno, a la hora de entrenar sí lo es. Cuando nosotros nos enfrentamos a una diástasis abdominal, indudablemente es una región que no goza del 100% de la estabilidad de los tejidos blandos. ¿Se puede revertir la diástasis abdominal? Nosotros como educadores físicos no tenemos autoridad para poder decir revertimos el problema de la diástasis abdominal. Eso va más de la mano de un especialista en el ámbito clínico quirúrgico. Lo que sí podemos hacer es favorecer una vez más el desarrollo del tejido profundo llamado transverso abdominal, que en coordinación con, por ejemplo, diafragma, oblicuos externos e internos y el recto abdominal, generan una mayor tensión, por lo tanto hay una menor presión de la masa visceral hacia afuera y por ende la diástasis abdominal no sufre de un constante estímulo para irse incrementando. Evidentemente, como todo en la vida, hay grados en los cuales nosotros ya no nos podemos meter, pero en grados, vamos a llamarle incipientes, de primera instancia, es sumamente importante una reeducación muscular con relación a la musculatura profunda y el impacto que tiene en, por lo menos, el estancamiento y el alto a la diástasis abdominal. Así que ahí tenemos otra connotación, repito, si bien no exclusiva de la mujer, a mí me ha tocado trabajar con muchos clientes, fundamentalmente muchos de ellos, no todos, con un gran volumen de sobrepeso. Entonces el proceso físico que generaba el embarazo en estos individuos lo genera la propia extrusión del contenido visceral, en algunos casos también de algunos intersticios y líquidos, como en el caso de algunos individuos alcohólicos, y en algunos casos también hemos encontrado diástasis abdominal en individuos que estaban normales, así que no es exclusivo de alguien, primero, género femenino o que tenga sobrepeso. Sin embargo, lo vas a encontrar en mujeres y mucho. Y ahora entramos en una parte bastante controversial, llamémosle así, y es, ¿más es mejor o solo mejor es mejor? La estética, amigas y amigos, es como lo veo y como lo internalizo, es como digo, esto me gusta y esto no me gusta. Y acá, antes de empezar a hablar de las imágenes que vienen a continuación, está bueno saber que cualquier opinión con relación a la estética está bien, porque es una rama filosófica que tiene que ver con percepción, y la percepción es un acto individual, que en algunos casos, si no es que en la mayoría, tenga que ver con una injerencia sociocultural. Pero finalmente sos vos la que definís si lo que viene a continuación es estético o no lo es. Mi único objetivo es ayudar a las personas que tienen que hacer una modificación estética, pero que ya han pasado previamente por una modificación estética a través de la cirugía. ¿Estamos bien? Así que estamos hablando de entrenamiento estético con chicas o chicos, porque ahora cada vez hay más hombres que también definen hacerse este tipo de intervenciones, de gluteoplastia o simplemente prótesis de glúteo. Después más adelante veremos otro tipo de prótesis también. ¿Qué opinás al respecto de esto? Concentrate en la pantalla un segundo. Ahí tenemos claramente un perímetro, o en este caso una circunferencia de glúteo, ¿estamos bien? Claramente con una modificación quirúrgica. Y nos damos cuenta de esto no por el tamaño, porque yo en particular he tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes, sobre todo por las zonas afrocaribeñas, ¿estamos bien? Y vemos que la propia etnia afrocaribeña o de ascendencia afro puede llegar a tener inclusive regiones glúteo-femorales con este tamaño, en forma completamente natural. Pero ¿dónde es que vos claramente ves la diferencia? Indudablemente en la desproporción que existe entre la circunferencia glútea y la circunferencia ¿de qué? Del muslo, en particular de la zona posterior del muslo. Es decir, esta circunferencia no corresponde a esta otra. Yo no podría decir en qué sentido. Vamos despacito con esto. Cuando vos analizás la región glúteo-femoral, en la parte posterior tenés el glúteo máximo o el glúteo mayor. ¿Estamos bien? El glúteo mayor es un extensor de cadera, o sea, lleva la cadera directamente hacia atrás. Lo utilizás cuando haces una sentadilla, cuando haces un desplante, cuando caminás, cuando corres. Cuando él se contrae y vos estás en bipedestación, vas hacia el frente. ¿Hasta ahí estamos bien? En la parte posterior del muslo tenés isquiotibiales
o en este caso, mejor dicho, isquios crurales o isquiosurales, donde tenés el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral. También son extensores de cadera. Hacen lo mismo. La única diferencia es que aparte de ser extensores de cadera y llevar la cadera hacia atrás, pueden flexionar tu rodilla. Entonces, ¿qué es lo que te hace ruido acá? Te hace ruido que el volumen de un grupo muscular no se acompaña con el volumen de otro grupo muscular que tiene capacidades mecánicas para hacer lo mismo o algo muy similar. ¿Eso qué significa? Que perdiste la proporción. ¿Dónde te das cuenta de que encontrás, vamos a llamarle estéticamente, un concepto de cadera y muslo mucho más armónico? Específicamente en los y las atletas. Acá tenés otro ejemplo. Esta chica también ostenta una significativa circunferencia glúteo-femoral, pero en particular lo que se observa de las dos es que hay una mejor armonía, llamémosle así, hay una mejor proporcionalidad. ¿Vamos bien? Entonces, la circunferencia cadera-muslo, cuidado con esto porque no es la relación de índice cintura-cadera de la que habíamos hablado antes, es la relación cadera-muslo. Tiene que ser una relación, vamos a llamarle, mucho más armónica. En cuanto a esto, y me regreso, gustos son gustos. Y a lo largo de toda Latinoamérica vemos países con enorme incidencia en intervenciones quirúrgicas, como pueden ser Colombia, Venezuela, México y Brasil. Pero lo que tenemos que ver es cuando tenemos una clienta que viene con estas características, una de las preguntas es ¿cuál es tu meta? Mi meta es entrenamiento estético. Realizamos una medición de circunferencia, estamos bien, o diámetro, realizamos una medición del diámetro y mostramos un índice. Y lo que podemos hacer es decirle, mira, hay una enorme desproporción. ¿Cuál sería entonces la única forma que tenemos nosotros para poder volver a una proporción estética? ¿Puedo reducir esto? Significativamente no, hay mucha inversión, por cierto. ¿Puedo aumentar esto? La respuesta es sí. ¿Cómo? Hay que moverse. Entonces la idea es ir al club, ir al gimnasio y hacer más glúteo. No está mal, porque indudablemente el músculo sigue estando ahí abajo, nada más que tenemos un material que está de alguna manera u otra coayudando en la imagen. Pero lo que sí podemos necesariamente hacer es periodizar bien las cargas, aumentar el volumen de veces donde los isquiosurales, repito, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, son fundamentalmente los agonistas de la acción en la extensión de cadera y no darle más todavía al glúteo, que si bien hay que estimularlo, porque él también tiene funciones que son estabilizadoras de la región lumbar, no podemos seguir incrementando aún más su tamaño, sino incrementamos aún más la desproporción. Entonces, repito, desde el punto de vista estético, puede que a algunos les guste, puede que a otros no. La única forma que tenemos nosotros de ayudar en la proporción es mejorando fundamentalmente la circunferencia, tanto de muslo y obviamente también la de tríceps o gastrocnemio en este caso, para tener toda una pierna armónica con proporciones que sean acordes. Vámonos con otro tipo de intervención quirúrgica que es la de pecho, ¿estamos bien? La de busto. Aquí, nuevamente, no estamos haciendo un juicio de valor, si es bueno más o si es bueno menos. Lo único que estamos haciendo es un juicio con relación a cuánto pesa. Las prótesis se clasifican por centímetros cúbicos y en el afán de poder lucir diferente o mejor, en algunos casos, tristemente, porque ha habido una situación penosa con relación a algún tipo de tumor que llevó a que ese seno haya tenido que ser extirpado y obviamente, en el punto de vista estético, lo tenemos que hacer, no hay otra si está dentro de nuestras posibilidades, y en otros casos simplemente por un tema netamente estético, sin ningún tipo de patología. Pero el volumen, esa decisión de la persona. Independientemente de las proporciones, lo que vemos acá es que tu raquis tiene ahora más centímetros cúbicos de una sustancia que lo que hace simplemente es empujar hacia el frente. Entonces, de pronto la chica hizo una enorme intervención, o la persona en general, no solamente la chica, hizo una enorme intervención, ¿no? Pero ahora está perdiendo ese énfasis estético porque el propio peso con el pasar de los años, no compensado por un correcto programa de reeducación postural, lleva específicamente a una postura y como vimos en el tema de la postura, esto irá en contra de este concepto estético. Entonces, vamos a tomar este tipo de ejemplos para trabajar como si estuviésemos trabajando con personas con cifosis, aunque no lo tenga. ¿Eso qué significa? Robustecer y fortalecer
adosadores de escápula, que son los grupos musculares que me permiten hacer esto, ¿estamos bien? Erectores espinales, musculatura abdominal, musculatura lumbar y el estiramiento a toda costa de la musculatura anterior para poder justamente compensar. Bien, esas son algunas de las pocas cosas que podés hacer para evitar justamente la carga excesiva sobre el raquis. Seguimos hablando de mujeres y en este caso nos toca hablar ya de aquellas que tienen un poco más de experiencia de vida. Nosotros como hombres recibimos el embiste del tiempo de una manera gradual, de alguna manera u otra diferente, pero no estamos regulados por un concepto llamado menopausia. Si bien en el hombre existe algo que se llama andropausia, la menopausia es como mucho más marcado. Cuidado con esto. Las chicas, a través de sus ciclos, vamos a llamarle hormonales, sostenidos durante cierto tiempo, su etapa fértil, han tenido la posibilidad de recibir el beneficio de tener hormonas que las han protegido como un factor de protección cardiovascular y que al mismo tiempo han generado que se vean de alguna manera u otra como más jóvenes en el tiempo, sobre todo cuando ciertos hábitos de vida fueron cubiertos. Alimentación, libres de hábitos como por ejemplo el tabaquismo y el alcoholismo y actividad física. Sin embargo, cuando entramos en este proceso, menopausia, que fluctúa mucho la edad, pero puede andar más o menos entre los 45, 46 años en adelante, inclusive en algunos casos pueden ser mucho más adelante, en otros casos algo antes, justamente todas esas hormonas que durante tanto tiempo te apoyaron, ahora pareciera que se ponen en tu contra o que simplemente desaparecieron. El cabello es mucho más quebradizo, la piel ya no tiene la misma textura, aparecen nuevas manchas y estas manchas se van haciendo cada vez más rápidas y fundamentalmente me cuesta mucho más mantener mi peso. Ni hablamos de los bochornos, los cambios de temperatura, los cambios de humor, inclusive siendo conscientes de mi cambio de humor no lo puedo controlar, lo cual hace una reestructura y reingeniería de toda tu vida y de la gente que te rodea, que tiene que estar preparada para entender que eso es normal, va a pasar. ¿Qué hacemos en términos estéticos? Simplemente entender que el mejor procedimiento anti-envejecimiento que existe en el adulto, ni siquiera el adulto mayor, el adulto, es básicamente este, ejercicio. Acá tenemos una imagen que es extrema con relación al ejercicio, ¿no? Es Ernestine Shepherd, 80 años de vida, compite en características de culturista, es decir, por eso digo que es el extremo. Pero cuando vos la ves físicamente, y te invito a que la puedas seguir en redes sociales o que la puedas seguir en YouTube, te vas a dar cuenta que corporalmente es una persona de posiblemente unos 40 años, teniendo 80. Y eso no es lo loco es escucharla, ver la energía que irradia. Así que repito, frente a las mujeres que dicen este curso no es para mí, o entrenadores que dicen yo trabajo con puras señoras ya de 45 o 50 años para adelante, bueno, con mayor razón deberías estar manejando este tipo de conceptos estéticos, primero porque es algo demandado en esa edad, segundo es algo que se añora, tratar de ganarle tiempo al tiempo, y tercero es algo que nosotros podemos controlar a través del control de dieta y fundamentalmente del ejercicio. ¿Bien? Acá tenemos otra foto que a mí me gusta mucho, ¿estamos bien? Que es de una mujer de más de 55 años y específicamente cuando uno la ve desde el punto de vista estético, pareciera ser de 30. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el fármaco? ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué país está el mejor procedimiento anti-aging? El país que quieras. Y el mejor fármaco se llama actividad física y ejercicio. Es democrático y lo mejor sería que todo el mundo pudiese disfrutar de un envejecimiento en plenitud, no importa con la edad que tengas, siempre y cuando sea con independencia y llevando tu cuerpo dentro de los límites que genéticamente se permiten, con buena dieta y buen ejercicio, 20 o 30 años más joven de lo que realmente sos. Ya la última parte es otra consideración que sucede más en mujeres, que es el estreñimiento y la colitis nerviosa. La motilidad intestinal del hombre y la motilidad intestinal de la mujer es diferente. Por eso la mujer mucho más frecuentemente consume, por ejemplo, laxantes o algunos suplementos de fibra para justamente mejorar la motilidad intestinal. Cuando nosotros tenemos mujeres con problemas de estreñimiento, también se asocia con un aumento en la circunferencia del abdomen. Y esto estéticamente a veces es todo un issue, cuando en realidad van al gimnasio, cuando en realidad su panículo adiposo es muy bajo.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la inflamación. Acá puse dos conceptos nada más. Uno es el estreñimiento y el otro es la colitis nerviosa. Es un caso que cada vez más es muy frecuente y muy recurrente. Forma de solucionarlo, el ejercicio, saber que el entrenamiento aeróbico es un entrenamiento que estimula la motilidad intestinal. En pocas palabras, si yo tengo una mujer adulta, ¿estamos bien?, con dificultades de estreñimiento, propiciarle un programa de entrenamiento donde simplemente existan cargas aeróbicas, ya de por sí estimula la motilidad intestinal. Si a eso mi sugerencia o la sugerencia del nutricionista o del nutriólogo es una dieta con abundante fibra, con abundante agua y en algunos casos con suplementación de fibra, entonces lo que podríamos tener en automático es una disminución del tamaño de la circunferencia abdominal. Algo muy similar, pero en características como mucho más moderadas, de lo que hacen los atletas de culturismo, los atletas de fitness, previo a subirse a competencia, donde a través de, en algunos casos, laxantes y en la mayoría de los casos una reducción significativa de la ingesta, logran tener una circunferencia abdominal que es casi irreal. Bueno, sin llegar a esos extremos, que repito, son los extremos del altísimo rendimiento en cambios estéticos, podemos perfectamente tener un cambio normal y saludable, sobre todo saludable. Porque el problema del estreñimiento no es solamente estético, sino la invitación tácita a algunos tipos de tumores, en particular el cáncer de colon. Y ahora le toca la hora a los hombres, nos toca a nosotros. ¿Y por qué me encantó poner a Johnny Bravo? Porque en definitiva representa satíricamente este concepto de que solo nos preocupa lo que sucede del ombligo hacia arriba, aparentemente, ¿no? Cuando en realidad la estética, por lo que estuvimos definiendo al principio, es todo lo contrario. Estética también significa armonía. Estética también significa proporción, aparte de simetría. Así que rompemos algunos paradigmas y lo que opinamos es, no importa la edad que tengas, lo que importa es cómo biológicamente se encuentra tu cuerpo en este momento. Y así como mostrábamos casos de anti-aging en mujer, ahora estamos mostrando casos de desaceleración del proceso de envejecimiento también en hombres. Este individuo, bastante cano por cierto, ostenta un cuerpo que podrían varios chicos de 25 o 30 años querer lucir así. Y posiblemente estemos hablando de un individuo de más de 50. Otra de las características que posiblemente te vaya a interesar si estás viendo esto y ya estás pisando arriba de los 50, es que los niveles hormonales que encontramos en individuos que entrenan la fuerza y los trabajos aeróbicos pero de alta intensidad en cuanto a testosterona y hormona de crecimiento, pero fundamentalmente de testosterona, son muy similares a la de los jóvenes que no entrenan. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes tener un pool hormonal natural, sin ningún tipo de ayuda ergogénica, pero con buena alimentación y entrenamiento, por cierto, similar a lo que eras vos hace 30 o 40 años atrás. Así que creo que son excelentes noticias reforzar que en el hombre y la mujer el antienvejecimiento, que conlleva características también de modificación estética, está asociado a la actividad física y no solamente al consumo o a la aplicación de cierto tipo de hormonas, que por supuesto ayudan, pero también las podés generar vos. Acá claramente vemos un individuo que tiene un énfasis de desarrollo muscular, por lo menos en lo que aparece en la imagen, con énfasis en el torso. Sin embargo, repetimos una y otra vez, nosotros no abogamos a favor de este tipo de esquemas, sino hombres y mujeres con una proporción extremidad superior, extremidad inferior mucho más balanceada. ¿Bien? Así como mencionamos mucho el concepto de mujer, y lo menciono porque desde el punto de vista profesional, el énfasis que le da la mujer a su ámbito estético, por diferentes connotaciones, sobre todo en Latinoamérica, es más alto que el énfasis que le da el hombre a la connotación estética. Puede ser por un tema de tiempo, puede ser por un tema de hacia dónde visualiza sus prioridades de vida, pero la relación es que tenemos más chicas interesadas en mejorar su cuerpo que hombres, o sobre todo adultos, interesados en esto. Cuando los hombres declaran cuáles son sus objetivos, pocos mencionan la pierna como prioridad 1. Y todos se enfocan ¿dónde? Torso, brazo y abdomen. Por eso vamos a prestar bastante atención en las prácticas de ejecución de hipertrofia, técnicas específicas para justamente, con independencia de la edad, poder tener un desarrollo de las zonas target, como también desarrollo de las zonas que, si bien no fueron declaradas, deben de estar puestas sobre la mesa para lograr este concepto armónico. Así que ya nos estamos acercando definitivamente al final, y la conclusión de este capítulo del entrenamiento estético por género es justamente respetar no solamente la división de géneros, sino lo que esta división, conforme el pasaje del tiempo va generando, modifica y cala en la psiquis de cada individuo, haciendo que en diferentes décadas
tus metas estéticas eran diferentes y nosotros poder tener una herramienta que desde la teoría y la base científica hasta la aplicación práctica pueda satisfacer esas necesidades y ayudar a la persona a que proyecte a metas futuras en un periodo, ojalá, infinito. Cerramos este capítulo.